explicaré entonces, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Espérenme. Listo, espérenme, les comparto la pantalla para que todos vean acá. Entonces, todos acá, muchachos, en su plataforma, en su Classroom, la última tarea, van a encontrar, ¿cierto? Un documento de Word. Entonces, en ese documento, ojo, antes de esto, les voy a aclarar una cosa. Yo a ustedes, a todos, en todos los cursos, en todas las clases, pongo un link aquí, ¿sí? Ese link tiene la información, ¿cierto? Eh, de dónde yo saco la información que doy en la clase, ¿cierto? Que yo esa información no la invento ni nada de eso, ¿cierto? Hay textos, hay documentos que yo me baso para poder hacer las clases. Entonces, esos textos, yo les pongo el link como para saber de ustedes de dónde saco yo eso, ¿sí? Ahora, a menos de que yo dé la indicación, esos links no los van a abrir, ¿sí? Ah, bueno, si usted quiere decir, bueno, voy a mirar a ver qué hay, ahí van a encontrar mucha información, ¿cierto? Muchas cosas, como para aprender un poquito más, eso lo pueden hacer, están en todo su, ¿sí? Derecho, pero no es obligación, no es que yo les diga tienen que siempre entrar ahí, no, es solamente si ustedes desean mirar y ya, ¿cierto? Es solo eso. ¿Por qué lo pongo? Otra vez, porque mi información la obtengo de esos links. ¿Listo? ¿Entendido? Esa partecita. Ustedes siempre van a encontrar que yo subo un link, o uno o varios, como dos o tres a veces. Entonces es por eso, ¿sí? En toda la clase, en química y en biología van a encontrar eso, pero entonces es para saber de dónde yo saqué la información. ¿Hasta ahí claros? Ese pedacito. Chicos, camaritas prendidas, no los con camaritas prendidas, Cristian, Alison, Manuela, Dylan, Joan. No sé si sea mi internet. Yo sí la tengo Tenemos prendida. Entonces debe ser como Yo mi la internet. tengo prendida, pero yo también. Listo, entonces debe ser mi internet el que está molestando porque acá me aparecen sin bueno, la pantallita apagada. Entonces, ¿entendido? Esa pequeña explicación respecto a esos links. Bueno, supongo que sí. Ahora, para el día de hoy, entonces, ¿qué tenemos? Realizar la lectura del documento de Word, ¿cierto? Ahí está ya el documento de Word como título cáncer. Entonces, vamos a leerlo. Posteriormente ustedes lo imprimen, lo tienen ahí en su cuaderno. Si no pueden imprimirlo, deben copiarlo, ¿sí? Deben copiarlo. Entonces vamos a abrirlo. Regálenme en un momentico, abrimos eso. Es que tengo tantas cosas, qué pena con ustedes. Ya, aquí está. Entonces, voy a agrandarlo para que todos logren verlo. Vamos a hablar, recuerden que estábamos hablando, hagamos un recorderis, veníamos hablando de la reproducción celular, ¿cierto? De dos formas. ¿Cuáles eran esas dos formas? ¿Quién me las dice? ¿Quién me las indica? Mitosis y meiosis. Perfecto, mitosis y meiosis. ¿Quiénes hacen mitosis? Recuerde que lo pusimos en un cuadro. ¿Cómo se llamaban esas celulitas que hacen mitosis? Las células somáticas. Células somáticas son las células que encontramos en todo el cuerpo, a excepción de dos, de células, ¿cierto? Que son las células de la reproducción, ¿cierto? ¿Que qué tipo de reproducción hacen? Ahí ya no hacen mitosis, ¿hacen? ¿Medio Hacen meiosis, Meiosis. ¿cierto? Hacen meiosis. Entonces tenemos las somáticas, que son las células del cuerpo. Soma significa cuerpo. Entonces, somáticas, células del cuerpo, como por ejemplo las células de la sangre, los huesos, las neuronas, ¿cierto? Y las células que hacen meiosis, que son las células sexuales o los gametos, ¿cierto? Listo. Ahora vimos que había una forma de reproducción o de obtener células sexuales, que era la gametogénesis, en los hombres espermatogénesis, en las mujeres ovogénesis, ¿cierto? Que al final íbamos a tener en el hombre 4 células sexuales, 4 espermatozoides, y en la mujer una sola célula llamada óvulo y otras 3 llamadas corpúsculos que no son fértiles. ¿Listo? Ojo ahí. Ahora, esta lectura es como para incluir, ¿sí? Como informativa, ¿cierto? A partir de algo del ciclo celular, cuando el ciclo celular no es normal. Creo que ustedes una vez me habían hecho esta pregunta, profe, ¿qué pasa cuando la mitosis no se hace bien? Entonces, esto es lo que pasa cuando la mitosis no se hace bien. ¿Listo? El cáncer es un ciclo celular anormal. Entonces, vamos a ir leyendo. Yo les voy a decir quiénes y qué van a leer. ¿Listo?
Entonces, ojo acá, concentraditos todos. Personas, a ver, ¿quién me aparece aquí? Personas. El primero que me aparece es Alan Samuel. Alan Samuel, porfa. Vamos a leer este pedacito nomás. Ah, bueno, título y este pedazo. Samuel. También el título, ¿cierto? Desde el título, sí, desde el subtítulo. Listo. Ciclo celular anormal cáncer. A pesar de que el ciclo celular tiene un sistema de puntos de control de calidad, se trata de un proceso complejo que a veces falla. Listo, gracias. Ahora vamos con Alan Santiago. Señor, Hasta ahí. bueno, profe, cuando las células no responden a los mecanismos de control del ciclo celular normal, puede provocarse una condición denominada cáncer. El cáncer es un crecimiento y división incontrolados de células, una falla en la regulación del ciclo celular. Cuando esos no se detectan, las células cancerosas pueden destruir un organismo, ¿qué? Al desalojar las células normales y así ocasionar la pérdida de la función tisular. Listo, tranquilo, que no estamos haciendo una carrera, ¿sí ven? Ustedes se sienten ahogados, no leen bien, pero ¿por qué? Porque leen muy afanados. Hay que leer las puntuaciones, ¿listo? Esto aparte de ser biología también hay que aprender, ¿cierto? La lectura es importante para la vida en cualquier lugar, en cualquier sitio. Entonces, ojo, ¿cómo leen ustedes? Lean, ¿cierto? Usen los signos de puntuación. Ahí es donde deben ustedes respirar. Cuando las células no responden a los mecanismos de control del ciclo celular normal, respiran, puede provocarse una condición denominada cáncer. El cáncer es un crecimiento y división incontrolados de células, una falla en la regulación del ciclo celular. Cuando estos no se detectan, las células cancerosas pueden destruir un organismo al desalojar las células normales y así ocasionar la pérdida de la función tisular. Es la función tisular, la función que desempeña normalmente una célula. ¿Listo? Entonces, ojo, ya vemos qué significa eso de cáncer. División incontrolada. Las células se descontrolan, inician a crecer desordenadamente. ¿Listo? ¿Se puede controlar? Por supuesto que sí. Cuando no se hace, entonces origina la pérdida de la función tisular, la función propia de la célula. Listo, gracias, caballero. Vamos con esta siguiente. Alison. Alison. Sí, señor. Dale, Alison, lo que acabé de subrayar. Las células cancerosas pasan menos tiempo en interfase que las células normales, lo que significa que las células cancerosas crecen y se dividen descontroladamente siempre y cuando tengan acceso a nutrientes esenciales. La figura muestra cómo se muestra, la figura muestra cómo se pueden in- Ahorita in- les muestro una figura, listo, ahorita les muestro la figura, dale, listo, dejamos hasta ahí. Ahora, vamos a mirar qué causa el cáncer, ¿cierto? Entonces, ojo acá, estemos pendientes de la información. Causas del cáncer. Entonces, esta siguiente, ¿alguien quiere unirse? No. Galindo Rodríguez, Dylan Andrés. Ah, ya, Dylan, ya te vi. ¿Que te admitan ese? Se Dylan así más muecas. Alan, ¿quién acabó de leer? Alison. Ahora va Angelo. Angelo, porfa, vas a leer qué causa el cáncer. Este pedazo acá. Si se con el título o Con el título, solo con el título, con bueno, el título. causas del cáncer. El cáncer no solo ocurre en un organismo débil. De hecho, ocurre en muchos organismos jóvenes, sanos y activos. Los cambios que ocurren en la regulación, el crecimiento y división de las células se deben a mutaciones o cambios en los segmentos de ADN que controlan la producción de proteínas e incluso aquellas que regulan el ciclo celular. Listo, gracias, caballero. Vamos ahora aquí con Cristian David. Cristian David, lo que acabé de subrayar. ¿Cómo, profe? Es que no lo entiendo. Vas a leer lo que acabé de subrayar, lo que está subrayado, Cristian, porfa.
Ah, bueno, sí, señor. Ahí ya está, ahí ya aparece. A menudo el cambio genético o daño ocurrido lo reparan varios sistemas repara- reparadores. Si falla el sistema reparador, puede resultar en cáncer. Varios factores ambientales y genéticos inciden en la aparición de células cancerosas. Las sustancias y los agentes que producen cáncer se denominan cancinógenos. Listo, entonces, ojo ahí. ¿Qué leímos ahí en lo de causas del cáncer? Entonces, hay problemas en donde en segmentos de ADN, ¿cierto? Se producen problemas. Entonces, esos problemas en esos segmentos, ¿sí? Unas mutaciones o cambios hacen que, ¿cierto? Esas proteínas que regulan el ciclo celular se afecten. Eso puede ser por varias razones. Cambio genético, ¿sí ven? O un daño ocurrido en los sistemas que reparan. Entonces, si ese fallo es en los sistemas reparadores, lógicamente va a resultar en un cáncer. Hay otros factores, por ejemplo, ambientales y genéticos, ¿cierto? Entonces, el ambiente puede ayudar a que una persona le dé cáncer. La genética también quiere decir que en algunos casos el cáncer es hereditario. ¿Listo? Es una mutación hereditaria. Ojo ahí. Entonces, acá vamos a leer este pedacito. Lo lee. Ojo, porque hay algunos que están leyendo bien, hay otros que los veo como coches en la lectura. Entonces hay que practicar la lectura. ¿En quién iban? ¿En quién iba? Cristian, sí, creo que sigue Dylan Andrés. Dylan Andrés, Sí, aquí, presente, presente. dale. Se requiere más de un cambio en el ADN para que una célula normal se transforme en una cancerígena. Con el paso del tiempo es posible que ocurran muchos cambios en el ADN. Esto explica por qué el riesgo de cáncer aumenta con la edad. Una persona que hereda uno o más cambios de unos de sus progenitores tiene más riesgo de desarrollar cáncer que una persona que no lo hereda. Listo, perfecto. Entonces, ojo, ¿sí ven? Las personas que heredan, o sea, cuando es genético el problema, pues esa persona va a tener mucho más riesgo, a diferencia de una persona que no ha heredado eso. Eso no significa que a ella no le pueda dar, pero es menos Profe, una probable. pregunta. Sí, dale. Cuando un Sí, cáncer a uno se le esparce por todo el cuerpo, ya es imposible salvarlo. sí se puede, pero es ya complicado, es dificilísimo. ¿Listo? Eso se llama cuando el cáncer hace metástasis. ¿Listo? El nombre correcto es metástasis, pero es supremamente complicado, o sea, es muy difícil. Sí se ha logrado, en algunos casos sí se ha logrado, pero por lo general la persona muere. Es difícil, pero sí, la persona muere Ah, ya, profe. cuando ese cáncer llega a ser metástasis. Pero sí, Ah, ya, hay profe, casos en gracias. los que sí se puede recuperar la persona nuevamente. Entonces, ahora vamos, ya leyó ¿Me escucha, Dylan, profe? ahora va Dylan Andrés Galindo, sí, señor, perfecto. Listo, profe. Entonces, espérame. Ahora vamos a ver una lista de sustancias, porque acá nos decían, ojo, eso puede ser genético, pero también el ambiente puede ayudar. O sea, muchas veces, mire, hay varios factores ambientales. Muchas veces por nuestros hábitos nada saludables, ¿cierto? Cigarrillo, contaminación, por muchos factores ambientales, culpa de nosotros, también se puede producir cáncer. Entonces, vamos a ver cuáles son esos factores que ayudan a que salga el cáncer. Entonces, lista de sustancias cancerígenas y factores de riesgo, eso lo publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿listo? Entonces vamos a ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué cosas hacen que el cáncer, cierto, se nos pueda presentar en nuestra vida? Dale, Dylan. A ver, consumo de tabaco, ya sea fumado o mascado. Es científicamente comprobado que el tabaco produce cáncer, no solo en los pulmones, sino también bucal, en la vejiga, en el órgano digestivo y en otros órganos respiratorios y, y genitales. Perfecto. Entonces, ojo, si ven el tabaco,
fumado, pues lo que conocemos como el cigarrillo, ¿cierto? O mascado, hay muchas tribus indígenas que mascan tabaco, ¿cierto? La hoja del tabaco. Entonces no importa, sea fumado o mascado. Miren, no solamente el pulmón, si ven, muchos dicen, usted por fumar le va a dar cáncer de pulmón. No, mire todos los riesgos que corre. Bucal, en la boca, en la vejiga, en órganos digestivos como el estómago, en órganos respiratorios y en órganos genitales, ¿sí? Entonces, si ven, es totalmente nocivo. Aquella persona que consume tabaco, fuma cigarrillos, se está acabando literalmente la vida. Mire todos los sistemas y todas las regiones que afecta el cuerpo humano, ¿listo? Entonces, ojo ahí. Y ojo, porque no solamente el punto que sigue lo lee Eric. Entonces, no solamente el que fuma, sino el que está al lado del fumador. Miren lo que le pasa. A ese se llama tabaquismo pasivo. Dale, Eric. Alguien escribió al chat que escribieron. Digan, listo, ya, pero dirán, ya leyó. Eric. Señor, Eric Santiago, ¿estás o no estás? Dale, Eric, léeme esto, por favor. tabaquismo pasivo. El riesgo de cáncer de pulmón de un no fumador puede aumentar hasta 4 veces más al respirar. El humano de los fumadores. Pasando a ser fumador pasivo, según la OMS, unos 700 millones de niños, casi la mitad de los niños del mundo respiran aire contaminado por humo de tabaco y más de un 40% tienen al menos un progenitor fumador. Entonces, si ven, cuando ustedes deciden fumar, cuando las personas deciden fumar, no solamente se están afectando a ellas, sino también afectan al que tienen al lado. ¿Listo? Miren el dato que nos dan. Dice que 700 millones de niños, ¿cierto? Casi la mitad de todos los que hay en todo el mundo respiran ese aire contaminado de humo de tabaco. Y más de un 40%, o sea, un 40% de esos 700 millones, el progenitor, ¿cierto? Es fumador. Al menos un progenitor es fumador. Entonces, ojo ahí. ¿Ven? No solamente el que fuma, sino el que está al lado. Y es mucho más peligroso. Mire, 4 veces más al respirar el humo de los fumadores. Entonces, ¿qué tipo de cáncer podemos ver allí? Cáncer de pulmón. Veamos el siguiente. Eric, Giselle. Dale, Giselle. En dieta, lámparas y cámaras. La cámara de bronceado emite radiaciones ultravioletas y no se exponen directamente al cáncer de piel. La OMS desaconsejó su uso en marzo de 2015 y advirtió que cada año se produce en el mundo 132.000 casos de melanoma maligno, el cáncer de piel más dañino que existe, y mueren unas 66.000 personas a causa de eso y otros tipos de cáncer de piel. Entonces, ojo aquí, eso creo que acá en Colombia no se ve mucho, pero en otros países es muy común, ¿cierto? Porque son muy blanquitos por allá. Entonces, a ellos les gusta estar bronceaditos. Entonces, ¿a dónde van? A camas solares, ¿cierto? Cámaras de bronceado, en donde se exponen a radiaciones ultravioletas, rayos UV. Entonces, eso llega directamente a la piel, lo que provoca el cáncer de piel, llamado también como melanoma. ¿Listo? Melanoma maligno, eso es cáncer de piel, cáncer en la piel. Entonces, ojo ahí. ¿Sí ven? Ustedes dirán, bueno, pero yo no voy a las cámaras de bronceo ni nada de eso, ¿cierto? Pero muchas veces, un claro ejemplo de esto es cuando ustedes se van a tierra caliente y se exponen sin protección solar a los rayos del sol. Entonces dicen, yo soy todo blanquito, quiero broncearme un poquito y se acuestan allá, ¿cierto? Esas quemaduras provocadas por el sol también son debido a esas radiaciones ultravioleta. Y eso también puede provocar, o sea, no solamente ir a esas cámaras, sino el contacto con el sol directo también puede llegar a producir melanoma maligno. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Vamos con esta sustancia, el arsénico. Entonces lo lee Giselle ya, Helen Manuela. Sí, señor.
Dale, Helen, lo que acabé de subrayar, por favor. Helen, ¿estás? Ya, profe, perdón. Listo, dale, ahí lo tengo subrayado. Pues. El arsénico y el mercurio del agua potable. Estos productos químicos altamente tóxicos pueden encontrarse en el agua potable, sobre todo en las aguas subterráneas. Produce cáncer de piel y está vinculado al cáncer de hígado, pulmón, riñón y vejiga. Entonces, ojo ahí, arsénico y mercurio en el agua potable. ¿Será que eso pasa acá en Colombia? ¿Qué creerían ustedes? Sí, profe. ¿Será que el agua que tomamos de la llave aquí de nuestra casa, aquí en Bogotá, o los que vivan en Soacha, no sé, ¿será que esa agua tiene eso? Profe, sí tiene, pero en muy pequeñas cantidades. Pequeño, pero en pequeñas cantidades. Bueno, ¿qué opina el resto? Manuela, ¿qué opinas? Manuela, Quintero. Aquí estoy. Dale, Manuela, coméntanos. ¿Qué piensas? ¿Será que la casa o donde tú te encuentras, esa agua, estará contaminada con eso? Pues yo digo que un poquito, aunque la purifiquen, ¿no? Un poquito, aunque la purifiquen. Listo. Ojo acá. El agua potable que nosotros recibimos, ¿cierto? Si estamos por lo general en la región de aquí de Cundinamarca, Bogotá, Soacha o pueblos alrededor, es una agua muy purificada, muy potable. Entonces, no es nada probable que encontremos arsénico y mercurio. Pero ¿en dónde sí pasa esto? Esto pasa en regiones donde hay minería de oro. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el oro, el arsénico y el mercurio? ¿Cómo así, profe? Para extraer oro, ¿cierto? Para extraer oro ilegalmente, ¿no? Porque acá en Colombia muy pocas son legales, casi todas son ilegales. Entonces, lo primero, rompen la selva, la destruyen totalmente, ¿cierto? Lo segundo, entonces inician a extraer el oro. Pero ese oro no sale totalmente puro, o sea, no sale mezclado con otras sustancias. Para poder separarlo de esas otras sustancias, se le aplica mercurio. ¿Listo? Entonces, eso se hace al lado de los ríos. Y, por ejemplo, río abajo vive una comunidad y esa comunidad, ¿cierto? Pesca de ese río y aparte lava la ropa de ese río y aparte toma agua de ese río. Entonces, si ven, ese río, que hasta donde se creía era potable, no lo es. ¿Por qué? Por esa minería, por lo general, minería ilegal. Por eso les digo, eso no pasa aquí tanto en Cundinamarca. ¿En dónde podemos encontrar eso? Por allá en regiones del Chocó, ¿cierto? En el Pacífico colombiano, en el Cauca, Chocó, también en la Amazonía, ¿sí? En regiones donde se hace la minería. Entonces, mire todo lo que puede producir cáncer de hígado, de pulmón, de riñón, de vejiga, mejor dicho, de todo. ¿Listo? Industrias y ocupaciones profesionales. Venga a ver qué nos dice. Eric, no, ya pasó. Giselle también, Helen también. Joan, Ricardo. Joan. Señor. Escucho, Joan. Vale. Industrias y ocupaciones profesionales. Dentro de un grupo, la OMS incluye una lista de agentes relacionados con oficios y ocupaciones profesionales que nos exponen a diferentes tipos de cáncer. Entonces, si ven, en la industria también podemos encontrar eso. Aunque usted no crea, ¿cierto? Muchos profesionales, mucha gente dedicada a eso de la industria puede decir, no, yo no estoy en contacto con nada de lo anterior, pero ojo porque hay sustancias que sí, vamos a verlas cuáles son, ¿listo? ¿Cuáles son esas industrias que pueden afectar a las personas? Entonces, reparación y fabricación de calzado. Por favor, ¿quién acabó de leer? Joan, ¿cierto? Ahora va Joan Steven. Joan Steven. Joan Steven. Profe, perdón, es que no me quiere dejar prender el micrófono. Tranquilo, hágale. Lo que está ya anotado, ¿sí? Sí, lo que está subrayado, resaltado. Reparación y fabricación de calzado. Esta ocupación profesional está relacionada con el cáncer nasal y la leucemia, debido a la exposición del polvo del cuerpo, el benceno y otros componentes. Ojo, el polvo de cuero, listo, de cuero.
no del cuerpo, sino de cuero. Entonces, ojo acá, reparación y fabricación de calzado. Para hacer calzado, para fabricarlo, se usa el cuero de vaca, ¿cierto? Por lo general. Entonces, ese cuero bota un polvillo, ese polvo, mire, afecta, ¿sí ven? Para producir cáncer nasal, ¿cierto? En la nariz y de leucemia, el cáncer de leucemia. ¿Algunos saben dónde es ese cáncer de leucemia? En la sangre, profe. Muy bien, glóbulos rojos. muy En bien. la sangre. En la sangre, listo. Entonces, miren lo peligroso que es. El benceno, eso es un producto orgánico proveniente del petróleo, ¿cierto? Entonces, que también lo usamos para fabricar y reparar calzado. Fabricación de muebles. Miren, prácticamente todo lo que hace el ser humano tiene una consecuencia, hasta lo más mínimo. Entonces, vamos a ver qué nos dice Juan Esteban Osorio. Señora, aquí está. La fabricación de muebles, los fabricantes de muebles y editantes también, por ejemplo, también tienen más probabilidades de desarrollar cáncer nasal, ya que están directamente expuestos al polvo de la madera. Entonces, si ven, por eso ustedes los ven en lugares donde son bien, ¿cierto?, adecuados, con tapabocas. Ellos deberían tener tapabocas. Pero en esas carpinterías que nosotros vamos por ahí caminando en la cuadra del barrio, ¿cierto? Ahí está el señor dándole lija y cortando los palos sin ninguna protección. Entonces, ese polvillo, ese acerrín, ese polvo que bota, afecta la estructura nasal. ¿Listo? Entonces, vamos ahora con Juan Esteban Padilla. ¿Sí, Padilla? Los pintores. ¿Qué pasa con los pintores, Juan Esteban? Señor. Vas a leer, porfa, lo que tengo subrayado. Bueno, sí, señor. Dale, Juan Esteban. Eso. Existe un riesgo directo existe un riesgo directo entre la ocupación de pintor y el cáncer de vejiga y la leucemia. La causa principal es la exposición al benceno. También hay un vínculo con cáncer de pulmón, debido a la exposición a otros minerales de origen natural. Listo, perfecto. Gracias, caballero. Entonces, ojo ahí. ¿Listo? Los pintores, la gente que se dedica tanto a fabricarla como el que está pintando normalmente. Esa pintura, uy, silenciamos el micrófono, por favor. Listo. Entonces, ojo, esa pintura, si ven, tiene sustancias muy peligrosas, principalmente para atacar la vejiga y la sangre, los tejidos de la sangre. Entonces, ojo ahí. Deshollinador, ¿qué será eso? Vamos a ver. Joan ya, ¿cierto? Juan Esteban Osorio ya. Sí, ¿cierto? Juan Esteban, pues yo también. Juan Sebastián. Sí, profe. Dale, Juan Sebastián, ¿El que está subrayado? Sí, el que está subrayado. Deshollinador. Quienes limpian las chimeneas de hollín y polvo desarrollan a menudo el denominado cáncer de deshollinadores, cáncer estatal. Entonces, sencillito, las personas que se indican a limpiar deshollinador, ¿qué es? El hollín de que se produce cuando se queman sustancias. Entonces, por ejemplo, en algunas estufas de leña, ¿cierto? ¿Se han estado en estufas de leña? ¿Cierto? Sí, señor, en el campo también se En el da, campo, que señor. la abuelita, que la tía, que el abuelito, eso. Allá en esas donde todavía se hacía leña, ustedes miran las paredes de esas cocinas y son limpias o de qué color son. Negras. Negras, y usted dice, oiga, abuelita, usted sí es cochina, no limpia las Llenas de paredes, carbón. ¿cierto? ¿Por qué no limpia? No, es que eso no es culpa de su abuelita, eso no es cuestión de limpieza. Después de quemar la madera para cocinar los alimentos, ese humo se inicia a pegar en las paredes. Eso es carbono, literal, carbono, ¿listo? Entonces, ¿qué queda pegado en la pared? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ustedes van por Transmilenio, no sé si han ido por Transmilenio, lo que separa, hay unos tubos que separan la vía del Transmilenio con la vía de los carros. Ustedes miran esos tubos, todos están de color negro, ¿cierto? En la parte de la base, o los postes de la calle, los postes de los semáforos, ustedes los miran y son de color negro. Eso es el hollín que botan los carros, ¿cierto? El smog que sale de los carros
las personas que se dedican a limpiar esas sustancias en las chimeneas, en, no sé, en los restaurantes, asaderos, ¿cierto? En cualquier lugar. Entonces, el limpiar eso hace que se introduzca un poquito de esa sustancia al cuerpo y produce cáncer escrotal. ¿Qué será eso del cáncer escrotal? El escroto, ¿a qué les hace referencia? ¿Han escuchado esa Como la parte palabra? urinaria, ¿no, profe? La parte urinaria. Por allá. La parte que, Juan Esteban, Urinaria, cuando, digamos, ¿no? eso hace parte, el escroto es esa bolsita que protege los testículos. ¿Listo? Eso es el escroto. Por ende, este tipo de cáncer a quien solamente le da a los hombres. ¿Listo? Entonces, ataca el aparato reproductor. Siguiente, hierro, aceros. Vamos a hacer estas dos seguiditas. Entonces, esas dos me las va a decir. ¿Sigue Laura? Sí, creo que sigue Laura. Laura Valentina. No, sigue Juan Sebastián Monroy, ¿no? Ah, sí, perdón. No, Sí, la acabo de sí, leer, la acabo de perdón. leer, la acabo de leer, la acabo de leer. Juan Sebastián, ya pasó Padilla, creo. Sigue Mon. Es que no me sale el No, nombre. Monroy ya leyó, Monroy ya leyó. Bueno, si no está, entonces va Laura. Laura, porfa. Laura. Profe, yo ya leí. Ah, listo, listo. Qué pena. Laura, entonces. Presente, profe. Lo que acabé de subrayar, Laura. Bueno, hierro, acero y fundiciones. Los estudios de la OMS demostraron que los trabajadores de la industria del hierro y las funciones tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer de pulmón. Industria del caucho. Quienes fabrican este material elástico son más propensos a desarrollar leucemia, así como cáncer de pulmón y de vejiga. Perfecto, señorita. Listo. Vamos con otros acá. Ojo, mire todas las sustancias. Uy, miren todas las sustancias que ya llevamos. Ahora sigue Luis Sebastián Ruiz. Dale, Luis. Que no tiene micrófono. Profe, que no tiene audio. Listo, no importa. Entonces sigue Manuela Quintero. Carbón gasificado. Los trabajadores que tienen una exposición directa al carbón gasificado también desarrollan en mayor medida cáncer de pulmón. Producción de aluminio. Los trabajadores de las plantas de fabricación de aluminio tienen mayor riesgo a sufrir cáncer de pulmón y vejiga, debido a los vapores de productos químicos que inhalan y a la exposición de compuestos que alquilan de hulla, que contienen benceno. Compuestos de alquitrán de hulla. Alquitrán de hulla es una sustancia orgánica muy parecida obtenida, ¿sí? Como al petróleo. Y esas sustancias contienen benceno. Entonces, si ven que casi todas vemos ese benceno, el benceno es una sustancia supremamente importante para la industria. Se usa en muchas cosas, pero miren, muy perjudicial para la salud humana. Vamos a mirar fabricación de tintes y carnes procesadas. ¿Quién acabó de leer? Manuela, ¿cierto? Mariana Culma. Mariana Culma. Dale, Mariana, te escucho. Fabricación de tintes. Magenta para el cabello. La producción de tintes magenta rojo púrpura está directamente relacionada con el cáncer de vejiga. Además, algunos estudios aseguran que los peluqueros también tienen un riesgo mayor de desarrollar este tipo de cáncer. Además, la OMS señala que quienes trabajan respirando ácido sulfúrico, como el de ciertos aerosoles líquidos, tienen más riesgos de sufrir cáncer de pulmón. Listo, el siguiente. Dale. Carnes procesadas han sido las últimas en entrar en la lista por los aditivos que contienen el jamón, las salchichas o la tocineta. Son algunos de estas carnes y su consumo produce cáncer colorectal. Ojo acá, miren, ahora también nos introducimos a la alimentación. Entonces, si ven lo que ha hecho el ser humano por no hacer las cosas como deben ser,
carnes procesadas, ¿cierto? Sí, esa de jamón, esa salchicha, esa tocineta que usted se come, ¿cierto? En el desayuno, en el almuerzo, en un sándwich, etcétera, son totalmente, o tienen gran riesgo de ser cancerígenas. ¿Debido a qué? A los aditivos. ¿Qué son los aditivos? Son sustancias extras que se le añaden para, por ejemplo, el sabor, para que se conserve, ¿cierto? Eso es un aditivo. Y entonces, ¿qué produce? Cáncer colorectal. ¿Qué es eso? En el colon, en la parte del sistema digestivo, ¿cierto? En el intestino y en el recto. Todo eso es los intestinos. Intestino grueso, colon y recto. Entonces, si ven, vamos con las bebidas alcohólicas y el humo del combustible diésel. Entonces, este le corresponde, no sé, creo que a Melanie o a Miguel, ¿me confirman? Melanie, A Melanie. Melanie. Melanie, Sí, profe. porfa, ¿lees esta parte? Dice, bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas está directamente vinculado al cáncer de mama, colorectal, de laringe, hígado, esófago, cavidad bucal y faringe, y es causa probable de cáncer de páncreas. Humo de combustible diésel, sí, se dice así creo. Diésel, se Hay dice más, diésel. bueno, ¿Listo? hay más de Combustible 30, diésel. Dale. hay más de 30 componentes del humo de los motores diésel que producen cáncer de pulmón de acuerdo con la OMS. Entonces, si ven, los alcohólicos, miren lo que les pasa a los alcohólicos, ojo con el trago, muchachos, ¿listo? No solamente es que el trago pueda causar accidentes, que usted le dé al otro día guayabo y le duele la cabeza, es cierto, no es solamente eso, muchos piensan, ay, yo al otro día ya estoy mejor, ¿cierto? Miren lo que en unos años pueden llegar a tener, porque es que los cánceres, como dice ahí, como acabamos de leer, no se producen de un día para el otro, ¿cierto? Se va almacenando hasta que al final eso estalla, hasta que al final se da la enfermedad después de cierto tiempo, pero eso se va guardando hasta que, ¿cierto? Hasta que, como dicen por ahí, el vaso rebosa. Entonces, mire todo lo que causa. Cáncer en las mamas, en las mujeres, cáncer de mama, ¿cierto? En el colon, recto, laringe, hígado, esófago, cavidad bucal, todo el sistema digestivo, miren, todo es matado por el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Listo? El más conocido es el cáncer de hígado. ¿Listo? La cirrosis, ¿cierto? Es una enfermedad producto casi siempre del consumo de alcohol y entonces el hígado no se repara, ya no se repara y se daña. Y ustedes saben que el hígado es supremamente importante, es un órgano principal del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque allí se limpian las grasas, ¿cierto? Desintoxica el cuerpo. Entonces, cuando esto se daña, se inicia a dañar, inicia la cirrosis y la cirrosis posteriormente se convierte en un cáncer. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. El humo de los carros, ¿cierto? Los carros diésel, o sea, por ejemplo, los Transmilenios, los Zips, todos esos carros, ese humo, miren, 30 componentes, 30 sustancias de ese humo producen cáncer de pulmón. Entonces, ojo ahí. Emisiones domésticas, perdón. Y el petróleo, este lo lee ¿quién? ¿Quién me falta? Miguel. Yo. El Ángel, dale. Dale, Miguel. Emisiones domesticadas de carbono están directamente vinculadas al cáncer de pulmón y las respiramos prácticamente a diario. Petróleo de esquisto. Deben liderar sustancias tóxicas relacionadas con diferentes tipos de cáncer. Listo. Ojo ahí porque estamos leyendo un poquito cortado, entonces ojo ahí, toca seguir practicando. Siguiente, Nicole. Tatiana. Nicole, señor. Tatiana. Dale. Medicamentos que contienen penacentinas se trabajan para curar la fiebre, aunque están prohibidos en algunos países. La OMS, ¿sí se pronuncia así? Bueno, Sí, señor. Sí, señora. Sí, señorita. los relaciona con cáncer renal y pélvico. Pescado salado al estilo chino. Las dietas altas de este tipo de pescado aumentan el riesgo de cáncer de nasofaringe
Son alimentos muy nitranos y pueden dañar nuestro ADN. Entonces, mire, la comida, por ejemplo, ¿cierto? El pescado salado al estilo chino. La verdad no sé en qué consistirá, pero ese tipo de pescado, ¿cierto? Miren, contiene gran cantidad de nitratos, sustancias con nitrógeno, ¿listo? Que afectan, ¿qué? El ADN, produciendo cáncer de nasofaringe, o sea, nariz y faringe, ¿sí? Una pregunta, ¿qué tenemos que subir donde existe donde existe la lectura? Uy, Giselle, tienes mucho ruido alrededor, pero creo que te entendí, espérame. Lo que toca hacer es subir, ¿cierto? La evidencia de que ustedes imprimieron el documento, lo pegaron en su cuaderno, y eso es lo que van a subir a la plataforma. La próxima clase, ojo, vamos a trabajar en el documento, hay una actividad, ¿listo? Entonces, ojo ahí. A partir de ese documento vamos a trabajar la próxima clase. Por eso debe estar en sus cuadernos, ya sea impreso o copiado, y suben la evidencia a su plataforma. ¿Listo? ¿Nos salimos ya, profe? No, espéreme que falta un pedacito. ¿En quién iba? ¿En Nicole? Ya se me olvidó en quién iba. Nicole Tatiana, ahora Sí, sigue señor, profesor. Nicole Mariana, dale. Agentes, la larga lista se completa con una serie. Acá va como 2 puntos, se me olvidaron poner esos 2 puntos. Dale, ahora sí. Ok. Agentes. La larga lista se completa con una serie de agentes químicos y sustancias que, según la investigación, también pertenecen al grupo 1 por las evidencias que lo respaldan. Anticonceptivos hormonales combinados. Cáncer de mama, de cervix, cuello uterino y de hígado. Contaminación aérea. Causa cáncer de pulmón con 7 millones de muertes al año, según datos del OMS en 2012. Entonces, ojo acá, no están diciendo que los anticonceptivos sean malos, ¿no? No es que ahorita que digan, no, ya no me va, ¿cierto? Cuando ustedes, las señoritas, no, ya no voy a usar anticonceptivos más adelante, ¿qué les pasa? El profesor, no, por eso dice acá, combinados, ¿cierto? Hay mujeres que hacen este proceso de la anticoncepción mal, y entonces el revuelto de varios métodos anticonceptivos al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, no, que la inyección un día y el día siguiente entonces tiene el Yael y al día siguiente tiene otro método, esa combinación provoca un cáncer de mama, de cuello uterino, ¿cierto? En el útero y de hígado. Entonces, ojo ahí, esto hay que hacerlo responsablemente, ¿cierto? La contaminación aérea existe en todas las ciudades grandes, por ejemplo, Bogotá tiene contaminación del aire, ¿listo? Hay partes de Bogotá muy contaminadas, la zona industrial ahí por la 13, pues, y cuando van por Transmilenio son solo industrias, la gente que vive ahí suele vivir muy afectada, ¿cierto? De sus pulmones, entonces ojo ahí. Y vamos con estos 3 últimos y ya los dejo descansar con Samuel Sánchez. Samuel Sánchez. ¿No está? ¿Se nos fue? Sara Alejandra. ¿Tampoco? Sí, señor. Dale, Sara, esos 3 últimos. Sara. Listo, profe. Radiación solar y ultravioleta, cáncer de piel. Radiaciones ionizantes, entre paréntesis, rayos gamma o rayos X. Están vinculados al cáncer de estómago, de colon y de pulmón, entre otros, y también pueden producir daños cerebrales. Otros agentes citados solo el ebenco, el gas Benceno. mostaza, ¿el qué? Son ¿El benceno. Son el benceno, sí. El gas mostaza, el níquel, así como virus hepatitis B y C, o el virus de papiloma humano. Listo. Entonces, ojo acá, como les dije en un principio, el sol, mire, el sol también tiene rayos ultravioletas y cuando ustedes se dejan exponer mucho tiempo, cáncer de piel. Los rayos gamma o rayos X, las personas que trabajan, por ejemplo, en seguridad, que usan esos rayos para mirar metales y todo eso, esa gente puede sufrir. El que le hace las radiografías a ustedes, ¿cierto? De su boca, si se partió un hueso, bueno, a ustedes le ponen una placa metálica, no sé si han visto. Esa placa que les ponen, ¿algunos le han hecho una radiografía alguna vez en su vida? Sí, señor.
¿Les Sí, han puesto señor. una placa metálica para cubrirlos? No. Uy, qué peligro. ¿Y a Manuela? Sí, señor. Entonces, esa placa que les ponen algo para protegerlos, ¿cierto? Para proteger el cuerpo de la exposición de los rayos X, que solamente esos rayos X toquen, ¿cierto? Lo que deseen mirar. Si se parte un hueso de un brazo, pues solamente el brazo, ¿cierto? Esto es muy peligroso y si se expone constantemente, por eso las personas que trabajan en radiografía, los médicos, enfermeros, suelen poder o suelen afectar de estas sustancias. ¿Listo? Y eso posteriormente causa mutaciones y les puede provocar un cáncer. Y por último, entonces sustancias como el benceno, el gas mostaza, el níquel, algunos virus como el virus de hepatitis B y C causan cáncer en el hígado, o el virus del papiloma humano, ¿cierto? Es un virus, una enfermedad de transmisión sexual, produce una enfermedad de transmisión sexual, y si no se controla el tiempo en las mujeres, puede llegar a causar un cáncer de útero. ¿Listo? Eso sería todo, mis chicos. Espero que hayan aprendido. Espero que, espérame, espero que hayan aprendido del tema, que lo apliquen a su vida. Ya vieron todos los riesgos que puede correr una persona al estar expuestas a estas sustancias. ¿Listo? Entonces, ojo ahí, la próxima clase trabajaremos en la lectura. Ahora sí los escucho. Una pregunta. ¿Dónde está el mapa conceptual? ¿Dónde está el mapa? ¿Cuál Los tópicos generativos de eso. mapa conceptual? Lo que no tiene que imprimir, mejor dicho. Lo que no tiene que imprimir. Ah, el texto que les estaba mostrando está en la plataforma, en el Classroom, en el día. Sí, es el texto, no es más, es el texto. Es que es muy largo, pero si usted quiere copiarlo, puede copiarlo en su cuaderno, pero por eso yo les dije, imprímanlo mejor. Profe, pero el del link o el de la imagen. No, el que les estoy mostrando, mírenlo, el documento de Word, que son 3 páginas. Profe, es que no nos están mostrando. Ay, Dios mío. Rápido. No, el link no, por favor, díganle a sus compañeros que el link no. Dylan, ¿puedes hacer eso? ¿Puedes hacerme ese favor, Dylan Andrés? Escribirles a tus compañeros en el grupo que ustedes tengan. Esto es lo que toca imprimir, el documento de Word, son 3 paginitas, miren. Listo, 3 paginitas, y lo pegan en su cuaderno, pegan las paginitas en sus cuadernos para que no anden por ahí volando. ¿Listo? Es esto. Ya, profe. ¿Listo? ¿Alguien estaba hablando? No escuché. Ya, profe, ya les dije a todos. Entonces, que el link no y que el documento de Word sí. Eso, Dylan, listo. Alison, dale. Gracias, Dylan, muy amable. Profe, ya estoy enviando. Yo cuando se enviar un mapa o algo así, yo lo entendí. Yo dije, ¿qué mapa? Que me volví loco. No hay que enviar mapas, no hay que enviar mapas, no, nada de eso. Solamente hay que tomar la foto al documento impreso pegado en su cuaderno. Alison, dime. Profe, ya que se envía a la plataforma. Lo que acabé de decir, la foto del documento impreso pegado en su cuaderno. Péguenla, ¿cierto? Peguen el documento en sus cuadernos, las 3, mire, son 3 paginitas, ojo, el Word. O sea, ahí está muy claro, yo no sé por qué no siguen las instrucciones. Ahí dice el documento de Word llamado cáncer. ¿Listo? Imprimen, lo pegan en su cuaderno, toman las fotos de que lo pegaron en su cuaderno y lo suben, ¿sí? Serían 3 foticos nomás. Eso es, ¿listo? La próxima clase trabajamos en ese documento, hay una actividad. ¿Listo? Chao, almuercen, juiciosos. Chao, profe. Chao, feliz día, una feliz tarde ya. No, profe, igualmente. Chao. Nos vemos mañana si no estoy mal. Creo que sí, mañana tenemos clase de nuevo. Chao. Chao, profe. Chao, ojo, no se les va a olvidar los materiales que son para el jueves si no estoy mal. Profe, ¿me repite cuáles son? Los materiales están en el link de la clase pasada. Ah, sí, yo me acordé. Gracias, profe. Bueno, ahí está, bueno. Eso que es. Chao, almorzar porque ya les robé 3 minutos de almuerzo, ¿sí ven?